Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Rogelio Calderón, su servidor. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este quinto webinar, que va a ser el último de esta primera serie que organizamos. Y en este vamos a hablar de retos y oportunidades que tienen las empresas, tanto nacionales como extranjeras, en México, en el sector energético. Hicimos un subtemario un poco ecléctico aquí para hablar de estos temas, pero no queríamos dejar de tocar, aunque ya se han hablado en muchos otros foros sobre los medios de defensa y algunas otras cuestiones. Pero bueno, vamos a decir que ya para finalizar después de haber escuchado los 5 webinars, los 4 webinars anteriores y la presentación, incluido el FODA que hicimos del sector energético mexicano, vamos a mencionar que, bueno, el conflicto es inherente a la naturaleza humana y evitarlo no lo soluciona. Y es lo mismo que haciendo analogía con el webinar anterior, las desventajas o ventajas que tenga alguna cuestión, el que las evitemos o las ocultemos, digo, no significa que no existen. En términos legales, en términos generales y legales, los medios de defensa se pueden definir como los instrumentos procesales que nos cuenta el gobernador para oponerse a la actuación de la autoridad. Esto también ya lo tocamos en el webinar del Estado de Derecho, que considere la misma, determinado acto, determinación no apegada a la ley o que viole un derecho. Cabe mencionar que es importante. A veces el órgano jurisdiccional determina otra cosa que no va acorde a lo que nosotros creemos, o tal vez sí. Entonces, el que sea algo que no esté apegado a la ley o que viole un derecho a priori no significa que lo sea a posteriori. También quiero mencionar la defensa, el significado, que es una acción, efecto de defender o defenderse, arma, instrumento. Otra cosa con que alguien se defiende en un peligro, amparo, protección, socorro. Entonces, en México, esta definición la da la Real Academia Española, México existen, digo, dependiendo de la materia, existen distintos medios de defensa, como ya los conocemos, el amparo, eh, iniciar un litigio civil, mercantil, inclusive los arbitrajes internacionales, arbitrajes nacionales, como mencionamos en el webinar de contratos, también algunas veces se pone esta cláusula donde se someten a un arbitraje previo a llegar a alguna confrontación en tribunales contenciosos. Entonces, también aquí lo que quiero poner en contexto es que efectivamente en el sector energético hay conflictos siempre, es inherente a cualquier proyecto. Siempre las partes van a buscar que la contraparte cumpla con sus obligaciones derivadas de un contrato y pues buscará defenderse también de lo que pueda afectar a sus intereses. Esto es común y normal. Repito, no voy a entrar en los temas de defensa ilegales. Ahorita voy a explicar por qué en el próximo slide. Entonces tenemos que, pues es una cuestión natural que nos defendamos de aquello que creemos o que sabemos que nos va a afectar o que nos está violentando. Y para esto existe el Estado de Derecho también. Aquí un tema importante es que, bueno, voy a empezar por el final de este slide. La finalidad de las empresas es crear valor e ingresos para sus accionistas y bienestar para la sociedad y todo, ya con responsabilidad social, etcétera. Hay muchas definiciones, pero esta es importante. Por tanto, podemos deducir que el interés de las empresas no es ganar tantos litigios como pueda, ni tampoco, por ejemplo, derivado de un contrato, cobrar tantas penalidades como sea posible, sino encontrar la forma que le represente el mayor ratio de costo-beneficio para
continuar con sus operaciones, incrementarlas e incrementar valor también para sus accionistas. Esto es muy importante porque no todo se circunscribe a litigios. Digo, yo soy abogado, pero hay que decirlo de todas maneras. También vale la pena mencionar que no siempre los procedimientos se inician con la finalidad de ganarlos en términos absolutos, ni tal y como se presentó la demanda inicial. Todo depende de cuál sea la estrategia. Una cosa es la estrategia de la empresa y otra cosa es la estrategia del departamento legal o de los abogados externos que estén asesorándolos. Pero siempre hay que tener muy importante la estrategia de la empresa. Una excepción a lo mejor sería si yo les haya indicado que efectivamente se va a ganar o que la empresa demandante me haya indicado y contratado expresamente para ganarlo. Eso también se da muchas veces. Depende de las circunstancias y de la estrategia, repito, de la empresa, no de... porque las empresas no se dedican a litigar. Su negocio no es litigar. Crear dinero, valor para los accionistas y para la sociedad, etc. Un juicio no porque sea ganable, o un asunto solo porque sea litigable, tampoco significa que es la mejor opción. Esto ya lo hemos visto, ejemplos hay muchos, no lo voy a mencionar. Pero digo, todos los que hemos estado trabajando en empresas que han tenido este tipo de asuntos, bueno, lo vemos a veces. Eh, Tal vez efectivamente lo voy a ganar, digo, a lo mejor dentro de 10 años, 5 años, no sabemos. A veces inclusive el valor presente neto de lo que vas a recibir en aquella época contra el costo de oportunidad que tenía de utilizar el dinero en este momento no beneficia a la empresa, o tal vez sí la beneficia. Repito, todo depende. Pero, ¿para qué fin? Ganar tiempo, qué posibilidades hay de que se gane o se pierda. Es un juicio lo más viable económicamente, siempre lo mejor ir a juicio. Lema de prisionero, otras posibilidades se me ocurren. Esto es muy importante porque en cuanto a las oportunidades para las empresas, esto representa una oportunidad y un reto. Una oportunidad es entender bien la diferencia entre una estrategia legal y una estrategia de negocio y de empresa. Y también presenta, y entonces tenemos que definir muy bien esto. Puede ser un reto, puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor todas las empresas le entienden y saben la diferencia, o tal vez no. Entonces, esto te podría dar una ventaja sobre otras empresas, sobre tus competidores, por ejemplo. En cualquier mercado, a lo mejor ves que la mayoría de los competidores dicen, no, pues es que no vamos a entrar porque es muy peligroso, pero tú creas tu estrategia y entras al mercado y eres exitoso. O viceversa. Todo depende. Aquí, en cuanto a inversionistas mexicanos y extranjeros, esto sí lo quiero dejar muy claro. Cada uno de ellos tiene la tesis de inversión diferente, intereses, estrategias, todo. Sí, no todas las empresas tienen la oportunidad de participar en otros 50 países en el mundo con sus actividades. Todavía no, esperemos que sí, que crezcan y que se consoliden. Entonces, algunas empresas transnacionales, internacionales, si tienen esta oportunidad, entonces digo, son variables completamente diferentes. Aquí hay que tener muy presente que esto representa un reto porque hemos visto que muchas veces creemos que las decisiones que toman 5, 6, 10 empresas son las que nosotros también deberíamos de seguir, lo cual no creo que sea correcto. Y hablando más específicamente de las oportunidades, viendo todas las cuestiones geopolíticas, los problemas que hay a nivel mundial, y que no creo que vayan a solucionarse de tajo nada más por uno o dos acuerdos que se vayan a firmar. Son asociaciones entre empresas extranjeras y mexicanas. Esto cada vez ha ido creciendo un poquito más, no únicamente cuestiones de maquila, ni únicamente de manufactura, pero ambas empresas pueden participar conjuntamente y pueden aportar sus conocimientos. El tiempo que me tocó trabajar en China, por ejemplo, vi que fue una opción muy interesante, donde algunas empresas extranjeras se asociaban con empresas chinas y producían productos en ese país bajo estándares de calidad de sus países de origen. No porque tengamos que hacer lo mismo, simplemente pongo uno de muchos ejemplos que todos conocemos. Aquí hay una cosa muy importante en cuanto a proyectos de energía, de electricidad específicamente.
siempre mi idea ha sido que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, los proyectos híbridos siempre son interesantes e importantes. No únicamente híbridos entre dos tecnologías renovables o limpias, sino también a lo mejor entre una convencional y una renovable. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos así, donde digo, no nada más desde ahorita que se tocaron estas cuestiones de la confiabilidad, sino también desde antes, efectivamente, para poder aportar tanto potencia como, como electricidad corriente a una empresa, digo, ya sea proyecto en sitio. Entonces, no necesariamente, como ya dijimos, hay una sola solución. Los híbridos son algo interesante. El gas natural va a seguir incrementando su importancia, como ya lo hemos visto en algunos países y en algunas opiniones fundamentadas. Entonces, aquí también hay que pensar, y hay una gran oportunidad aquí para las empresas que se decidan a participar en ese tipo de proyectos. La diversificación de actividades o negocios también. Esto se ha dado mucho en otros lugares del mundo también, donde a lo mejor una empresa que se dedica a la manufactura decide diversificarse y también eh, incorporar su empresa de electricidad. No necesariamente bajo los esquemas que ya conocemos. Digo, hay muchos esquemas diferentes, entonces, o una comercializadora de gas, o digo, todo depende de cómo, de cuál sea la estrategia, repito. A lo mejor voy a hacer mucho énfasis en esto, pero todo depende de la estrategia de la empresa y de los intereses. Ahora bien, el modelo de negocio y de los proyectos, como ya había dicho, se pueden innovar, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, se puede llevar a cabo. También es muy importante. No hay que quedarnos esperando nada más a ver, ok, si la ley dice que estos tres tipos de negocios se pueden llevar a cabo, ya los vamos a hacer. Entonces, hay que tener ahí también eh, más iniciativa para poder analizar modelos de negocio y proyectos nuevos que puedan beneficiar a mi empresa. En cuanto a electricidad, también hemos visto que el desarrollo de proyectos localizados y de menor tamaño es una tendencia en México. Como ya lo habíamos explicado en algún momento, es un país muy grande. Entonces, sí estamos viendo una tendencia más hacia la regionalización de la electricidad y del consumo, de la producción de electricidad y del consumo. Entonces, esto nos podría ayudar mucho, aparte de que podríamos evitar algunos riesgos o disminuirlos, acotarlos en cuanto a la falta de electricidad, en cuanto a la calidad, en cuanto a muchas otras cosas, inclusive que el mismo proyecto, si tú eres el dueño, que entre en tu balance. Este es un tema bien interesante que también hemos visto mucho y estructurado ese tipo de proyectos. También pueden externalizar actividades dentro del territorio nacional, fortalecer la cadena de suministro cuando existen asociaciones entre empresas extranjeras y mexicanas. A lo mejor hay productos que se pueden seguir importando, a lo mejor hay otros que a través de esta asociación se puede tener una transferencia de tecnología y de conocimientos y se puede fortalecer la cadena de suministro dentro del territorio nacional, que esto nos ayuda a muchas cuestiones para evitarnos problemas de aranceles, problemas de riesgos en el transporte, etcétera. Esto también es muy importante mencionarlo y es para tanto para empresas extranjeras como mexicanas. Para las pymes, esto también es de especial interés mío y siempre me ha gustado. La estructuración de proyectos standalone, no necesariamente tienes que tener un proyecto que esté ligado a tu balance o no en todo. Una de las cuestiones que muchas empresas pequeñas, medianas piensan es que siempre necesitas tú poner todo el dinero para poder desarrollar un proyecto. Entonces, esta sería una opción para algunas empresas. Inclusive si tienes tu empresa, tu proyecto de generación eléctrica inside the fence, de todos modos podría aplicar. También hay que hablar de una mayor institucionalización,
que esto es una tendencia también cada vez creciente. No necesariamente que sea tu estrategia llegar a bolsa, llegar a cotizar en bolsa. Cada quien decidirá si es lo mejor en su momento, pero sí hay que tener más institucionalización, más procedimientos, cuestiones escritas, tener un poco más de control, más que nada, que es lo que yo recomendaría. Por ejemplo, el acceso al mercado de capitales en grupo, no necesariamente tiene que ser una sola empresa, pero puede ser un grupo de un mismo giro. Eso también ya lo hemos visto en otros lados del mundo. Entonces, esto nos ayudaría también a ver de qué manera podríamos tener acceso al dinero para desarrollar proyectos, no necesariamente de mi bolsa o de los bancos tradicionales que existen. También es una oportunidad para las pymes, es monetizar su experiencia en México frente a empresas extranjeras. Esto es, digo, lo hemos visto en México desde hace muchos años. No una empresa que llegue extranjera, que esté desde cero, es muy difícil que llegue a concretar o a materializar sus negocios de manera muy rápida. Digo, algunas sí lo han hecho, como digo, siempre hay excepciones que confirman la regla, pero aquí tal vez podrían monetizar su experiencia en México, la forma en que saben cómo funciona realmente México. Ya que siempre he dicho, una cosa es lo que te dicen las noticias, otra cosa es la realidad. Nosotros llevamos viviendo en México durante décadas y sabemos que no es como salen las películas ni en algunos artículos. Entonces, eso también es muy importante para las empresas pequeñas y medianas. Otra oportunidad que hemos visto incremental es migrar de ser subcontratistas a desarrolladores, donde que tienes que ser subcontratista, puedes desarrollar también proyectos o hacerlo a la par o hacerlo en conjunto con otras empresas, asociarte. Recordemos que todas las empresas grandes en su momento fueron empresas pequeñas, ninguna empresa nació del tamaño del que es ahorita. La teoría de la generación espontánea no existe, como yo siempre digo. Entonces, siempre hay manera de que las empresas pequeñas y medianas puedan migrar y su modelo de negocio en este caso a lo mejor tendrían que tomar un poquito más de riesgo, pero a veces es una opción muy rentable. Hay que fortalecer los modelos de negocio, sus análisis de los proyectos. Esto también es muy importante porque lamentablemente muchas de las pymes desaparecen en los primeros años. Estadísticamente está la información, está disponible, no lo voy a compartir ahorita. Entonces, también esto es muy importante. Hay que analizar y hacer un double check de las variables del proyecto, del modelo de negocio, hacer algunas pruebas de estrés, a lo mejor, aunque sea un proyecto pequeño o o una empresa pequeña, un negocio pequeño. No hay que irnos mucho con ideas preconcebidas, entonces siempre es importante. Aquí viene otra cuestión también que hemos visto mucho en el sector energético. Hay que participar más activamente del mercado. Antes tal vez se trataba de esperar a las licitaciones del gobierno y bueno, participábamos, era casi lineal como se participaba, pero también se pueden hacer propuestas. Ya, digo, aunque no sean solicitadas, una propuesta que sea un request for proposal, request for alguna otra cosa. Digo, se puede también llegar a proponer, inclusive el mismo gobierno. Yo recuerdo cuando me tocó participar en aquella propuesta no solicitada a la CFE para el transporte de gas natural desde Sinaloa a Baja California. Bueno, era otro tipo de tecnología y tiene mucha historia y ahorita, bueno, ya se concretó la inversión en una planta regasificadora en Pichilinga. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha podido hacer. Es costoso, esto sí, se tiene que tomar riesgo, pero no todos los proyectos son tan grandes como un proyecto de licuefacción o de regasificación de gas. Hay proyectos que son más pequeños, pero siempre se puede hacer una propuesta, pero que esté bien fundamentada, que tenga los pasos específicos y que se circunscriba a la realidad de solucionar un problema. Los riesgos que son, los voy a englobar en un párrafo,
Es que creo que uno de los riesgos más grandes para cualquier empresa que esté interesada en o esté ya en el mercado mexicano es no basar sus decisiones de negocio en análisis propios, sino, por ejemplo, en una percepción o modelo financiero o contrato que les presente la contraparte o una tercera parte. ¿Por qué? Porque siempre vemos aquí esta grafiquita, que una cosa es lo que nos prometen y otra cosa es lo que realmente sucede. Nosotros también nos ha tocado ver reestructuración de activos de generación en sitio, que inclusive a veces dicen, no, pues es que sí, me lo instalaron, pero resulta que al final del día es más caro prenderlo que tenerlo apagado. Digo, hay que analizar bien ese tema. Entonces, ahorita voy a mencionar las recomendaciones. Pero siempre hay que basar las decisiones, es recomendación, no estoy imponiendo nada. Siempre es más recomendable basarla en opiniones, análisis propios. Tomando en cuenta todo lo que ya habíamos mencionado en los pasados webinars, la parte del Estado de Derecho, la parte de los contratos, la parte de las falacias, el ruido, etc. Y como les comentaba, información y análisis propios que sean acordes a sus estrategias e intereses. Entonces aquí tenemos que poner mucho énfasis en esto, porque a veces lo obviamos, pero esto representa un gran reto y una gran oportunidad para muchas empresas. Hay muchas formas en que puede trabajar un asesor, trabajar una externalización de actividades. Muchas empresas grandes lo hacen también. Entonces, sí es importante producir información propia y análisis propio. Cada empresa es diferente y no debemos dejarnos llevar mucho por lo que siempre, no siempre por lo que nos digan terceras personas. Esto de vital importancia, como ya había mencionado, no es nada más de tener 5 o 6 soluciones y ya sabemos cómo vamos a llegar a ser el próximo Shell o el próximo Google. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, tengan mucho cuidado con el ruido, con las falacias y creo que sí se puede incrementar la participación tanto de empresas grandes, pequeñas, medianas en México, siempre y cuando entendamos cómo funciona y que no se trata únicamente a veces de decir, ok, esto está mal, todo está mal, sino de encontrar una forma en que se pueda participar en el mercado y se pueda desarrollar proyectos lícitamente. No siempre la solución es pelearte. Esto lo hemos visto en muchos lugares y en muchos libros de estrategia. Aquí a veces, en México he notado que a veces se piensa que la negociación o la estrategia debe ser de confrontación. No lo creo. Si vemos la forma de negociación de algunos países asiáticos es diferente, no es nada más de gritar ni de decir que nadie sabe y que yo soy el único que fui a la escuela, sino se trata más de ser, digo, cordiales con fundamentos, fuertes en su posición, en la posición de cada empresa, de cada persona, y poder llegar a una mediación exitosa donde ambas partes obtengan, si no todo, parte de lo que ellos pidieron. Siempre, cuando se negocia, siempre hay que dar algo a cambio. Esto también es algo normal. Nada es, yo no me voy a poner a negociar con alguien que tiene un interés opuesto tal vez a mí y me va a decir que sí. Ah, no, sabes que sí, no hay problema. Yo acepto todo de corazón y pues adelante con tus pretensiones. Entonces siempre hay que tener también esto muy en cuenta. No es que nada más me vaya a beneficiar a mí. Tiene que ser beneficioso para mis intereses, para los intereses de la contraparte y para los intereses del, que tengamos en común. Entonces, creo que el mayor reto y la mayor oportunidad en México es poder entender cómo funciona, cómo están funcionando los cambios, limitar el ruido que hay para poder tomar decisiones adecuadas que nos representen a las empresas un beneficio futuro
desarrollo de proyectos y participación en el mercado. Pues con eso terminamos. Queremos agradecer mucho a todos ustedes por su tiempo durante la presentación que le hicimos el viernes pasado y estos 5 webinars. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, por favor háganmelo saber. Aquí está mi correo electrónico. Igualmente los invitamos a visitar nuestra página y esperamos que pronto podamos organizar otra serie de webinars, a lo mejor un poco más enfocados en proyectos, un poco más enfocados en proyectos específicos, pero como habíamos comentado, esta primera serie queremos hacerlo como una introducción general al tema del sector energético en México, para después poder ya hablar de temas más concretos. Agradecemos mucho. De nuevo, cualquier cosa que se les ofrezca, estamos para servirle. Tenemos también pensado tomar opiniones que nos envíen ustedes por correo electrónico para poder hacer algún webinar, a lo mejor no tan largo como este, algo más corto, pero esperamos que tengan un muy buen día y pues hay que cuidarse, seguirse cuidando frente a la pandemia por coronavirus que estamos sufriendo. Hay que seguir las recomendaciones, lavarse las manos y espero de todo corazón que ustedes y sus familias se encuentren de lo mejor. Y muchas gracias. Que tengan muy buen día, casi final de semana.